Deja que fluya. Todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus marcas. Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todas las cosas. La medida del balanceo hacia la derecha es la medida del balanceo hacia la izquierda. El ritmo compensa. Nuestras vidas son como ríos. Las corrientes de nuestras experiencias fluyen a través del tiempo con ciclos periódicos de tranquilidad, perturbación e integración. Nuestro cuerpo es como los márgenes del río. Contiene la energía de nuestra vida y la mantiene en sus límites a la vez que le permite fluir libremente entre sus márgenes. Las barreras protectoras de los márgenes nos permiten experimentar sin riesgo nuestro sentido de movimiento y cambio interior. Freud, en 1914, definió el trauma como una rotura en la barrera protectora contra el estímulo que conduce a un sentimiento de impotencia abrumadora. Utilizando la analogía del río, la conmoción del trauma puede visualizarse como una fuerza externa que destruye el contenedor que protege los márgenes de nuestra experiencia. Entonces, esta rotura crea un remolino turbulento. Con esta rotura, un explosivo torrente de energía vital crea el remolino del trauma. Este remolino tiene lugar fuera de los márgenes del río, de nuestra experiencia normal. Las personas traumatizadas o bien pueden resultar arrastradas en el remolino del trauma, o bien pueden evitar la rotura permaneciendo distanciadas de la zona donde tuvo lugar el trauma. Representamos y revivimos nuestros traumas cuando somos arrastrados hacia el remolino del trauma. De este modo abrimos la posibilidad para el desbordamiento emocional y la renovación del trauma. Al evitar el remolino del trauma, nos constreñimos y desarrollamos una fobia. No nos permitimos experimentar la plenitud de lo que existe en nuestro interior o en el exterior. Este remolino resquebrajado absorbe buena parte de nuestra energía vital y reduce la fuerza de la corriente principal. La naturaleza responde, a Dios gracias, con la creación inmediata de un contrarremolino, un remolino de sanación, para equilibrar la fuerza del remolino del trauma. Esta fuerza de equilibrio empieza a rotar instantáneamente en la dirección opuesta a la del remolino del trauma. El nuevo remolino existe en el interior de los márgenes de la corriente principal de la experiencia. Con la creación de este remolino curativo, nuestras posibilidades ya no están limitadas a revivir el trauma o evitarlo. Existe una tercera opción, la renegociación. Al renegociar el trauma, empezamos a reparar el margen fracturado mediante círculos que rodean la periferia de los remolinos de curación del trauma y que se desplazan gradualmente hacia sus centros. Para empezar, nos dejamos llevar por la vibración, la oscilación fluctuante creada por estas dos fuerzas opuestas, y experimentamos la turbulencia entre ellas. Después nos movemos lenta y rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, de la una a la otra, siguiendo la forma de un 8. Al empezar por el remolino de curación, recogemos el apoyo y los recursos que necesitamos para superar con éxito el remolino del trauma. Cuando nos movemos entre estos remolinos, liberamos las energías constreñidas desde su núcleo, como si la estuviésemos desenrollando. Nos movemos hacia su centro y liberamos su energía. Los remolinos se rompen, se disuelven y se integran de nuevo en la corriente principal. Esto es la renegociación.
Transformar el trauma no es un ritual mecánico que deban representar las personas traumatizadas para después sentarse a esperar complacientemente los resultados. No existe la píldora mágica. La transformación requiere la voluntad de desafiar las creencias básicas que tienes sobre quién eres. Debemos tener fe para confiar en las respuestas y en las sensaciones que no podemos comprender del todo, y la buena voluntad de experimentarnos a nosotros mismos, fluyendo en armonía con las leyes primitivas y naturales que dirigirán y equilibrarán nuestras aparentemente incongruentes percepciones. Las personas traumatizadas deben aprender a desentenderse de todo tipo de creencias y de nociones preconcebidas, a fin de completar el viaje de regreso hacia la salud. La liberación no ocurre toda de una vez. Uno de los aspectos más profundos y conceptualmente más excitantes de la curación del trauma es comprender el papel que desempeña la memoria. Muchos de nosotros tenemos la creencia errónea y limitativa de que para curar nuestros traumas debemos rastrear entre los horribles recuerdos del pasado. Lo que sabemos con seguridad es que nos sentimos heridos, fragmentados, perturbados, avergonzados, infelices, etc. A fin de sentirnos mejor, buscamos las causas de nuestra infelicidad con la esperanza de que, si las encontramos, aliviaremos nuestro malestar. Aun en el caso de que seamos capaces de rastrear unos recuerdos razonablemente detallados de un incidente, no nos curarán. Al contrario, este ejercicio innecesario puede llevarnos a representar la experiencia y ser absorbidos de nuevo por el remolino del trauma. La búsqueda de los recuerdos puede engendrar más dolor y angustia, además de solidificar nuestra congelada inmovilización. Entonces, a medida que nos sentimos impulsados a buscar otros incidentes ilustrativos, recuerdos, que expliquen nuestra congoja adicional, el ciclo vicioso se intensifica. ¿Qué importancia tienen estos recuerdos? Existen dos tipos de memoria que son pertinentes al trauma. Una de ellas funciona como una cámara de video que graba los incidentes de forma secuencial. Se la denomina la memoria explícita, consciente, y almacena información como, por ejemplo, lo que hiciste ayer a la noche en una fiesta. La otra es la forma en la que el organismo humano organiza la experiencia de los incidentes significativos, por ejemplo, el procedimiento de cómo montar en bicicleta. A este tipo de memoria se la denomina implícita, procesal, y es inconsciente. Está relacionada con las cosas sobre las que no pensamos. Es nuestro cuerpo el que las hace. En muchos sentidos, las, en apariencia, imágenes concretas de la memoria de una persona traumatizada pueden ser las más difíciles de liberar. Esto es particularmente cierto cuando la persona ha intentado con anterioridad superar la reacción traumática mediante métodos psicoterapéuticos que animan a la catarsis y el revivir emocional del incidente como la panacea para la recuperación. La catarsis refuerza la memoria como una verdad absoluta y también refuerza inadvertidamente el remolino del trauma. La comprensión incorrecta de la memoria es uno de los conceptos erróneos que interfieren con el proceso de transformación. ¿Qué es la memoria? La función del cerebro es escoger del pasado, someterlo, simplificarlo, pero no preservarlo, como dijo Henry Bergson. La función del cerebro no es preservar el pasado. Bergson se adelantó unos cuantos años a su época. Muchos teóricos nos explican que la idea de que puedes saber lo que ocurrió porque lo recuerdas es una ilusión producida por la necesidad humana de crear un significado a partir de varios elementos de la experiencia. En La invención de la memoria, de Israel Rosenfeld, escudriña con elocuencia el terreno de la experiencia consciente y llega a una serie de conclusiones sorprendentes, en particular, que la idea de la memoria, tal como solemos concebirla,
es no solo inadecuada sino engañosa. Razona que no confiamos en unas imágenes fijas, sino en recreaciones, imaginaciones, que el pasado moldeó de forma que resultasen apropiadas para el presente. Gerald Edelman, quien ganó el premio Nobel por su anterior trabajo sobre inmunología, denomina adecuadamente este fenómeno como el presente recordado, en su libro Conceptos básicos en la psicoterapia eidética. Ha demostrado que existe una antítesis entre la creatividad y la memoria estática. Más que grabar una secuencia lineal de incidentes, la memoria hace algo así como montar un rompecabezas. Depende de cómo se sienta en ese momento. La mente selecciona los colores, las imágenes, los sonidos, los olores, las interpretaciones y las respuestas, con una excitación y unos sentimientos en consonancia con su estado. Después los pone en el primer plano y hace diversas combinaciones para producir lo que llamamos memoria. En lo referente a la supervivencia, la memoria es un tipo de percepción particular, no es una impresión detallada de un incidente. En este sentido, es el proceso por el que el organismo crea una estructura de la experiencia. Esta estructura puede ser una fiel representación de un verdadero incidente o también una interpretación basada en referencias de distintos incidentes que no guardan relación, en otras palabras, un mosaico. Este es el motivo por el que los testigos visuales a menudo ofrecen descripciones sorprendentemente distintas del mismo incidente. El cerebro y la memoria. Durante más de 100 años, los científicos han demostrado que el cerebro está dividido en áreas que son específicamente responsables de los distintos sentidos. Hay centros para la visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Prevalecía la suposición de que también debían de existir unas áreas específicas del cerebro en las que se grabasen los recuerdos como impresiones completas de incidentes que el individuo ha experimentado. Repasemos los resultados de un par de experimentos que apoyaron o desafiaron la validez de esta teoría. Los experimentos de Penfield en pacientes epilépticos. Buena parte de la creencia popular de que tenemos rastros fijos de recuerdos en nuestro cerebro estuvo muy influida por el trabajo del eminente neurocirujano canadiense Wilder Penfield. En unos experimentos clásicos practicados en 1930, Los misterios de la mente, Penfield utilizó un pequeño punto de estimulación eléctrica para examinar los cerebros de cientos de adultos conscientes que sufrían de epilepsia. Quería saber si había regiones del cerebro que podían extirparse quirúrgicamente para eliminar los ataques epilépticos. Penfield informó de que, de repente, su paciente es consciente de todo lo que había ocupado su mente durante una franja de tiempo anterior. Es la corriente de una conciencia anterior, un recuerdo que fluye de nuevo. En ocasiones es consciente de lo que ve en ese momento. Se para cuando se levanta el electrodo. Esta remembranza eléctrica va completamente al azar. La mayoría de las veces el incidente no era significativo ni importante. Penfield y los que siguieron sus pasos concluyeron que habían descubierto la existencia de recuerdos permanentes grabados en áreas específicas del cerebro. Hasta hace poco, otros científicos coincidían en lo mismo. Sin embargo, las propias notas de Penfield explican claramente que la mayoría de estas imágenes retrospectivas tenían más de sueño que de recuerdo. A menudo los pacientes decían cosas como: continúo teniendo sueños, continúo viendo cosas, soñando en cosas. Además de los más de 500 pacientes de Penfield, solo 40, menos del 8%, comunicaron haber tenido experiencias de remembranzas de algún tipo. Los experimentos con ratas de Lashley.
De forma independiente, en la misma época, el psicólogo Carl Lashley también intentó descubrir las áreas del cerebro que cargaban con las huellas de la memoria. Lashley llevó a cabo una extensa serie de experimentos, bastante espeluznantes, en los que enseñó a las ratas a encontrar el camino a través de un laberinto. Después les cortaba sistemáticamente partes del cerebro, incluso después de su corteza cerebral hubiera sido destruida. Las ratas todavía eran capaces de encontrar el camino a través del laberinto. Para sorpresa de Lashley, el recuerdo del laberinto permanecía en su lugar, hasta que a las ratas ya no les quedaba suficiente cerebro como para hacer casi nada. Lashley dedicó casi 30 años de su vida a buscar la localización de la memoria en el cerebro. Nunca la encontró. Pese al gasto de cientos de millones de dólares y a los esfuerzos de algunas de las mentes científicas más brillantes, se ha hallado poca evidencia de que exista una memoria completa con su propia localización en el cerebro. Esta sorprendente revelación ha provocado conjeturas y especulaciones respecto a la naturaleza de la memoria. El trabajo pionero dirigido por Edelman, Rothschild y Asen, entre otros, nos ha proporcionado otra perspectiva sobre la que contemplar la memoria. La idea de que la memoria no es un dispositivo de grabación detallada vuelve del revés la noción convencional que teníamos. Al hacerlo ofrece un alivio temporal a las personas traumatizadas que, atrapadas en una interminable noria, intentan juntar las piezas para componer una película coherente de lo que les ocurrió. Si los recuerdos no son grabaciones literales de incidentes, entonces, ¿por qué algunas de las imágenes creadas durante los momentos de intensa excitación parecen tan reales? Investigaciones recientes sugieren que la realidad de una imagen se refuerza por la intensidad de la excitación que se asocia a ella. Pierre Glure, un cirujano de Montreal, que unos 50 años más tarde trabaja en la misma ciudad que Penfield, descubrió que los recuerdos de los que hablaba Penfield solo se activaban cuando los electrodos estimulaban las áreas sensoriales del cerebro y la región del cerebro mamífero simultáneamente. La zona del cerebro mamífero es la responsable en gran medida de los sentimientos y de las emociones. Glure y sus colegas concluyeron que alguna significación afectiva, emocional o motivacional hacia la percepción quizás sea la condición requisita para que la percepción se experimente o se recuerde conscientemente. Lo que tal vez implique que todos los incidentes que se perciben de un modo consciente deban asumir algún tipo de dimensión afectiva, por leve que sea. En otras palabras, concluyeron que los sentimientos emocionales resultaban esenciales para experimentar el recuerdo. En otro estudio, William Gray descubrió que los delincuentes juveniles, quienes intentaban enseñar nuevos comportamientos, solo hacían verdaderos cambios cuando se establecía un clima emocional asociado a sus percepciones. De otro modo, olvidaban lo que habían aprendido. Otros investigadores han ampliado los descubrimientos de Glure y Gray y sus conclusiones han sido básicamente las mismas. Una emoción o un sentimiento asociado es un requisito esencial para cualquier elemento recordado de la memoria. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una excitación abrumadora? Los incidentes que presentan una amenaza para la vida estimulan la excitación. En respuesta, el sistema nervioso se pone en situación de supervivencia y el organismo tiene que tomar una decisión instantánea. Para cumplir esta tarea, sopesa los elementos de la situación presente y pone en marcha una disposición de búsqueda. Compara el presente con el pasado y busca una respuesta que pueda ayudar a resolver el dilema actual. La memoria grabada no sería muy útil en este momento porque no tenemos tiempo de repasar esa lista. Necesitamos una visión total de inmediato. Estas imágenes son organizadas según su nivel de excitación, activación, emoción y respuesta.
Nuestras estructuras de la experiencia están clasificadas según el nivel de activación que produjeron en el momento que sucedieron. Como analogía podría servir una biblioteca de varios pisos llenos de estanterías con libros. En los pisos más bajos están los libros que se asocian a los niveles bajos de activación, excitación, y los de los pisos más altos están relacionados con los niveles más altos. Si pensamos en los libros como continentes de imágenes y respuestas, imágenes relacionadas a ese nivel o categoría de activación, entonces para cada nivel existe una variedad de posibles recursos y respuestas apropiadas entre las que escoger. Cuando necesitamos una respuesta, no buscamos por toda la biblioteca. Examinamos los libros que están en el nivel apropiado de activación. Por ejemplo, en una respuesta de adaptación ideal frente a un incidente amenazador, el sistema nervioso busca en su contexto las imágenes relacionadas significantes y las posibles respuestas a un nivel apropiado de activación. Después hace una selección y actúa en consecuencia. Busca, selecciona y después actúa. Si esta secuencia de amenaza y excitación no incluye una respuesta activa, se congelará y no podrá concluirse. Una respuesta mal adaptada frente a un incidente amenazador nunca se completa. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando el sistema nervioso busca respuestas apropiadas de forma incesante e infructuosa. Cuando fracasa en el intento de encontrar la información crítica, se intensifican las emociones de ira, terror e impotencia. Esta intensificación espolea todavía más la activación y fuerza la búsqueda de imágenes significativas. Dado que las imágenes que encuentra están asociadas a las emociones traumáticas, quizá produzcan una mayor activación y no aporten una respuesta apropiada para completar el proceso. A su vez, al intensificarse la excitación, se origina una búsqueda más frenética para hallar cualquier imagen que pueda resultar significativa. El resultado es una espiral de intensificación continua en la que buscamos imágenes almacenadas en nuestras estanterías. Cuando la emoción se intensifica, buscamos con mayor desespero para descubrir la respuesta apropiada a nuestra situación y empezamos a seleccionar indiscriminadamente cualquier imagen o recuerdo. Todas las imágenes seleccionadas están relacionadas con unos estados emocionales similares que presentan una alta excitación, pero que no son necesariamente útiles para nuestra supervivencia en ese momento. Son el combustible del remolino del trauma. Cualquier activación emocional emparejada a una imagen genera una experiencia de la memoria. Cuando en un momento dado, desesperado, una persona selecciona imágenes asociadas a un estado emocional similar, aunque el contenido pueda ser distinto, se crea un recuerdo. Este recuerdo es a menudo aceptado como la verdad absoluta de lo que ocurrió, debido al alto nivel de emoción vinculado a la experiencia. La persona traumatizada cree que es verdad. ¿Qué ocurre si una persona alcanza este alto nivel de excitación durante una sesión de terapia? Cualquier insinuación o pregunta sugerente del terapeuta será incorporada, casi con toda seguridad, a esta versión más intensa y limitada de la experiencia. La persona empezará a aceptar esta versión como la verdad absoluta y se aferrará con tenacidad a esa verdad emocional. Es necesario comprender los recuerdos tanto desde una perspectiva absoluta como desde una relativa. Como no nos dedicamos a encontrar una verdad literal, permanecemos libres para experimentar la curación plena y compasiva que permite el intercambio rítmico entre el remolino del trauma y de la curación que tiene lugar en la renegociación. Cuando nos permitimos crear un recuerdo que no es necesariamente literal, nos damos permiso para curarnos. Aunque no tengamos una convicción literal y emocionalmente limitada de la verdad, ganamos una perspectiva compasiva
para mejorar nuestra propia vitalidad, fuerza y habilidad. Con frecuencia tenemos una impresión de lo que pudo habernos ocurrido en el pasado. Es prudente mantener nuestros recuerdos en perspectiva y no forzarnos a aceptarlos como la verdad literal. Es posible aceptar estas ambigüedades del pasado como una fusión de las experiencias. La mayor parte de la memoria no es una grabación continua y coherente de algo que ocurrió en realidad. Es un proceso en el que reunimos elementos de nuestra experiencia para formar un todo coherente y organizado. Además, a menudo separamos los elementos de una experiencia traumática en distintos fragmentos a fin de disminuir la intensidad de las emociones y las sensaciones. En consecuencia, es probable que solo algunos fragmentos del incidente traumático recordados sean completamente detallados. Por lo general, es mucho más probable que el recuerdo completo de una experiencia traumática sea la compilación de una variedad de experiencias. Los elementos que son arrastrados hacia este crisol pueden provenir de la verdadera experiencia que ha tenido la persona y o de las experiencias que ha tenido al leer libros, diarios, al escuchar historias, al soñar, al ver una película, al hablar con un amigo, etc. En resumen, cualquier tipo de sensación o de información absorbida que presenta un tono emocional o de sensibilidad similar puede ser evocada para producir el recuerdo. Desde el punto de vista del organismo, si todos estos elementos de la experiencia transmiten un tipo de excitación y de impacto emocional similar, son equivalentes. Lo que el sentido de la percepción intenta comunicar es: así es como me siento. Sin embargo, como el estado de excitación activa una intensa respuesta de búsqueda, la persona que experimenta la excitación está predispuesta a interpretar cualquier información de este tipo como la causa de la activación, en otras palabras, como el recuerdo verdadero del incidente. Dado que las emociones que acompañan al trauma son tan intensas, es posible que dicha memoria parezca más real que la propia vida. Si además existen presiones de otras personas, terapeutas o libros u otros medios de comunicación, los individuos que experimentan una angustia emocional buscan la causa de esa angustia y son susceptibles a este tipo de recuerdos inventados. Así es como pueden producirse los denominados falsos recuerdos. Por desgracia, muchos terapeutas utilizan técnicas que requieren una intensa liberación emocional para trabajar con los síntomas traumáticos o de otro tipo. Es precisamente este tipo de presión emocional la que puede activar estados de excitación elevada. Cuando esto ocurre, vemos aparecer poderosos collages de experiencias que son percibidos como recuerdos verdaderos. No es importante que los recuerdos sean objetivamente fieles. Mucho más importante es saber si la activación asociada se intensifica o se resuelve. Es esencial descargar la activación no resuelta y encerrada en nuestro sistema nervioso. Esta transformación no tiene nada que ver con la memoria, tiene que ver con el proceso de completar nuestros instintos de supervivencia. A algunas personas les resulta difícil aceptar la idea de que la memoria no es una grabación continua de la realidad. Es un pensamiento desconcertante. Los recuerdos que tenemos sobre dónde hemos estado y qué hemos hecho contribuyen en gran medida a las ideas conscientes e inconscientes sobre quiénes somos. Los recuerdos son considerados por muchos como una posesión de gran valor, incluso cuando no son reconocidos conscientemente como la base de la personalidad de cada individuo. Cuando percibimos la memoria como una bolsa variada de información, imágenes y respuestas, nos abrimos la puerta de la libertad. A menudo el recuerdo fijo de incidentes grabados literalmente nos limita y nos confina. De algún modo, cuando nos aferramos con fuerza a la versión concreta de un recuerdo,
nos vemos restringidos a actuar del mismo modo que hemos actuado siempre frente a ese mismo recuerdo. El dilema es que el trauma no resuelto nos fuerza a repetir lo que hemos hecho con anterioridad. No se nos ocurrirán con facilidad posibilidades nuevas y creativas. La clave para transformar el trauma consiste en avanzar lentamente en la dirección de la flexibilidad y la espontaneidad. Cuando estamos traumatizados se produce una desorganización en el modo en el que procesamos la información. El organismo se vuelve desorganizado y pierde buena parte de su fluidez y de su capacidad normal de clasificar la información. Esta función normal de organización debe ser restablecida. Si nos sentimos inclinados a centrarnos en los recuerdos, aun cuando sean básicamente ciertos, es importante comprender que esta elección dificultará nuestra capacidad de salir de las reacciones traumáticas. La transformación requiere un cambio. Una de las cosas que debe cambiar es la relación que tenemos con nuestros recuerdos. Abandonar la idea de que los recuerdos son representaciones concretas y detalladas de incidentes verdaderos del pasado no significa renunciar a la experiencia de la expansión y afirmación de la vida que aporta el camino del superviviente. Los sentimientos placenteros de expansión son la evidencia de que el organismo se mueve hacia el remolino de curación. La clave para permitir que el remolino de curación apoye el proceso de transformación reside en la capacidad de desprenderse de las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser recordado el incidente. En otras palabras, tienes que ser capaz de darle al sentido de la percepción libertad para comunicar lo que tiene que decir sin censurarlo. Paradójicamente, esto no niega la importancia liberadora de reconocer lo que realmente ocurrió. Esta verdad se experimenta cuando nos movemos con fluidez entre los remolinos de la curación y del trauma. Se da una profunda aceptación del impacto emocional de los incidentes de nuestra vida, juntamente con la sensación de despertar de una pesadilla. Uno se despierta de este sueño con una sensación de prodigio y de felicidad. La valentía de sentir. Si quieres saber si un incidente ocurrió realmente, todo lo que puedes hacer es desearte buena suerte y decirte lo que tú ya sabes. Tal vez hayas emprendido una tarea imposible. En cambio, si tu objetivo principal es curarte, si lo que quieres es curarte, el primer paso consiste en abrirte la posibilidad de que la verdad literal no es la consideración más importante. La convicción de que realmente pasó, el temor a que haya pasado, la búsqueda sutil de la evidencia de que ocurrió puede representar un obstáculo cuando intentas escuchar lo que el sentido de la percepción quiere decirte sobre lo que es necesario curar. Al comprometerte en el proceso de curación, aprenderás más sobre la verdad que está tras tus reacciones. A pesar de la fragmentación que tiene lugar tras el trauma, el organismo retiene las asociaciones que están conectadas con los incidentes que provocaron su debilitamiento. El sentido de la percepción puede revelarte estos incidentes, aunque también es posible que no lo haga. No obstante, como lo que quieres es curarte, no importa si conoces la verdad concreta o no. El proceso de curación empieza en el interior. Incluso antes de que el yeso se fije sobre nuestros huesos fracturados, estos empiezan a soldarse por sí mismos. Del mismo modo que existen leyes físicas que afectan a la curación de nuestro cuerpo, existen leyes que afectan a la curación de nuestra mente. El intelecto es capaz de anular algunas poderosas fuerzas instintivas del organismo. En ocasiones, las personas traumatizadas obtienen algo de su enfermedad y pueden establecer una especie de vínculo con sus síntomas. Existen innumerables razones, tanto fisiológicas como psicológicas,
que explican el porqué de este vínculo. Lo importante es recordar que podemos curarnos únicamente hasta el mismo punto en que podamos desconectarnos de estos síntomas. Es casi como si, a través del poder que les concedemos, se convirtiesen en entidades propias. Necesitamos liberarlas de nuestra mente y de nuestro corazón, junto con la energía que está encerrada en nuestro sistema nervioso. Para resolver el trauma debemos aprender a movernos con fluidez entre el instinto, la emoción y el pensamiento racional. Cuando estas tres fuentes se hallan en armonía y comunican sensaciones, sentimientos y cogniciones, nuestro organismo utiliza estas fuentes tal como fueron diseñadas. Al aprender a identificar y conectar con las sensaciones corporales, empezamos a comprender nuestras instintivas raíces reptiles. En sí mismos, los instintos son meras reacciones. Sin embargo, cuando estas reacciones son integradas y ampliadas por nuestro cerebro mamífero emocional y por nuestras capacidades cognitivas humanas, de manera organizada, experimentamos la plenitud de nuestra herencia evolutiva. Es importante comprender que las zonas más primitivas de nuestro cerebro no están exclusivamente orientadas hacia la supervivencia, del mismo modo que nuestro cerebro más desarrollado no es exclusivamente cognitivo. Aportan una información vital sobre quiénes somos. Los instintos no solo nos dicen cuándo luchar, correr o inmovilizarnos, nos dicen que pertenecemos a este mundo. El sentido del yo soy yo es instintivo. Nuestro cerebro mamífero amplía este sentido a nosotros somos nosotros. Pertenecemos juntos a este mundo. Nuestro cerebro humano añade un sentido de la reflexión y de la conexión que va más allá del mundo material. Sin una conexión clara con nuestros instintos y nuestros sentimientos, no podemos sentir nuestra conexión y sentido de pertenencia a la tierra, a la familia o a nada más. En el proceso de la curación del trauma, integramos nuestro cerebro de tríada. La transformación que acontece cuando lo hacemos cumple nuestro destino evolutivo. Nos convertimos en animales humanos completos, capaces de desempeñar la totalidad de nuestras habilidades naturales. Somos fieros guerreros y cuidadores delicados y todo lo que se encuentra entre ambas cosas.